En el pasaje anterior pudimos ver el inicio del ministerio del Señor Jesucristo y el evento que dio inicio a su ministerio, lo recordamos, fue el encarcelamiento de Juan el Bautista. Recordamos que había dos grupos que se iban a beneficiar con el encarcelamiento de Juan. Por un lado teníamos aquellos líderes religiosos de Israel, como lo eran los escribas, los fariseos y los saduceos. Y por otro lado estaban aquellos que Juan reprendía y además representaba una gran amenaza para su trono. Era el caso particular de Herodes Antipas. Estos, al ver que las multitudes seguían a Juan, temían que su autoridad, su influencia, sus beneficios económicos y aún sus beneficios políticos que gozaran se perdieran. Cristo, que es poder de Dios, que es sabiduría de Dios, decidió salir de Nazaret, lugar donde había estado durante 30 años, como lo hemos comentado, y establecer, por decirlo de una manera bélica, establecer su centro de operaciones en Capernaum. Y a partir de ahí comenzar a predicar el evangelio del reino de Dios. Habíamos dado una razón fundamental por la cual había ido a Capernaum. Y esa razón era porque así lo había dicho el Señor por medio del profeta Isaías. De esta manera, Mateo pone un eslabón más para que los judíos crean y se vuelvan al Mesías y Rey de Israel. Eslabón tras eslabón, tratando de ganar a aquellos judíos de dura cerviz. La promesa que el Señor les estaba dando por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel es que les traería una libertad mucho mayor que la que podía representar la libertad del exilio o de la cautividad física a la cual ellos estaban en ese momento experimentando. Esa libertad era más bien del reino de las tinieblas. Dios les prometió que en medio de esas tinieblas luz les resplandecería. Y esa luz gloriosa era la luz de Cristo. Cristo el Señor y Rey. Veíamos que Cristo es el sol de justicia que venía a alumbrar en medio de su pueblo. Veíamos que Cristo es esa luz Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz que había venido al mundo. Y esta luz vendría a este mundo por medio del mensaje del Evangelio. Este mensaje que es poder de Dios para salvación, este mensaje que trae libertad a los que se encuentran cautivos de las tinieblas, estas buenas nuevas de salvación que transforman el corazón de carne en un corazón el corazón de piedra en un corazón de carne, el mensaje que nos permite entrar en el reino de los cielos. Y este mensaje de salvación es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El precursor del Rey, que vino a preparar el camino del Señor, predicando el arrepentimiento ante la inminente venida del Rey y de su reino, había terminado su labor y muy pronto estaría en la presencia de su Señor. Ahora el Rey y Mesías no solo continuó predicando la venida del reino de Dios como lo hacía su precursor, esto es Juan, sino que ahora vemos en este pasaje que para la expansión de su reino buscó a algunos hombres para llamarlos para este servicio ciertamente noble, pero también de gran responsabilidad. A estos hombres los llamó, los salvó y los capacitó para esta importante labor. Los llamó, los salvó y los capacitó para esta importante labor. La misión inicial, la recordamos, es traer primeramente a las ovejas perdidas de Israel al redil. Después de esto era llevar también el evangelio, las buenas nuevas, a todas las naciones gentiles y, como lo hemos visto, en cumplimiento a lo que Dios había prometido a Abraham. Y para este cumplimiento el Señor manda la gran comisión de Mateo capítulo
28. Así que consideremos este pasaje bajo dos puntos principales, dos puntos esenciales que podemos tomar de este pasaje. Número uno, el llamado de Dios para ganar almas, el llamado de Dios para ganar almas. Y número dos, el costo de seguir a Cristo. Realmente cada una de ellas podría ser una predicación, pero vamos a tratar de ser lo más puntuales para poder tomar o tocar bien estos dos puntos. Versículo 18 comienza diciendo: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Este era un momento sumamente especial en el plan maestro de redención. Como lo dice Marcos 1:15, el tiempo finalmente se había cumplido. El lugar es adecuado y la circunstancia que daba inicio a su ministerio se había dado. Así que era el momento oportuno de parte de Dios para poner en marcha el plan que el Dios Trino había establecido para la proclamación del mensaje de salvación. Y así el Señor, aquel que había constituido a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, este mismo es el que va a llamar y va a capacitar ahora a sus discípulos. Recordemos que Jesús había comenzado su ministerio en Capernaum. Esta ciudad estaba a las orillas del mar o del lago de Galilea, y por eso nos dice el texto que Jesús iba caminando junto al mar de Galilea. Y ahí es donde, mientras iba caminando alrededor, a la orilla, observa tanto a Andrés como a Pedro. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 35 al 42, se nos indica que Pedro y Andrés anteriormente ya habían tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 40 del Evangelio de Juan, en ese capítulo 1, versículo 40 del Evangelio de Juan, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Así que Andrés era un discípulo de Juan el Bautista, y por su predicación y por su ministerio se había convertido luego en un seguidor del Señor Jesucristo. Todo esto es antes del encarcelamiento de Juan el Bautista. Ahora, es posible que cuando Pedro y Andrés supieran que Juan el Bautista había sido encarcelado y que Jesús se había ido a Capernaum, ellos habían decidido nuevamente regresar a Galilea, donde recordemos que ellos trabajaban. Ellos iban a regresar para volverse a ocupar de su oficio de pescadores. Y esto no suena del todo imposible, porque si hacemos un poco de memoria, podemos recordar que después de la muerte de Cristo, los discípulos volvieron a la pesca. ¿Recuerdas? Fue donde ahí finalmente se les aparece el Señor Jesucristo después de la resurrección. En esa ocasión, a los discípulos. Lo reconocieron solamente cuando Él les dijo que echaran la red para pescar, y ya no podían sacar la red porque había una gran cantidad de peces, dice Juan capítulo 21. Así que es muy probable que así haya sido una vez más que habían regresado al lugar donde ellos realizaban su oficio de pescadores. Así que lo que nos está diciendo aquí en términos generales es que mientras Andrés y Pedro, su hermano, ejercían su oficio de pescadores, el Señor hace el llamado a ellos. Versículo 19 les dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Es un texto muy interesante. Lo primero que vemos, que debemos de ver aquí es que no es solamente o no es meramente una invitación, no es algo opcional como, oye, no sé si quieran, vengan y síganme. No, la manera en que el Señor Jesús les habla es con un mandato. Venid en pos de mí. Y esto es de manera similar a como el profeta Elías llama a Eliseo en el Antiguo Testamento, y es interesante ver los paralelos que encontramos entre ambos llamados. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, vamos a ver el llamado de Eliseo por Elías. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Decíamos que hay una similitud entre ambos llamados. Y hay la similitud porque ambos estuvieron dispuestos a dejarlo, si tú te diste cuenta, absolutamente todo para seguir al Señor. Pero hay un punto interesante que podemos rescatar del llamamiento de Eliseo. ¿Cuál es? Que dice que tomó la yunta, ¿no? Dice, tomó la yunta para cocer con ella los 2 bueyes para poder darlo al pueblo. ¿Qué significa o qué simboliza eso? Significa que no hay vuelta atrás. Ya no había nada que en un momento dado pudiera hacer que regresara para volver a su antiguo oficio. El llamamiento de Dios, cuando es llamado de Dios, es irrevocable. Cuando es de Dios. A estos hombres que se dedicaban a la pesca, les decía que ya no iban a ser pescadores de peces, sino ahora van a ser pescadores de hombres. Esto es similar también a lo que el Señor había dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: he aquí que yo envío a mis pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo el monte y por todo el collado, y por las cavernas de los peñascos. Jeremías 16:16. En el caso de Jeremías, particularmente hablando aquí, Dios les estaba diciendo que así como los pescadores y los cazadores juntan todas sus presas, así el pueblo de Israel sería juntado para que fuera llevado al exilio. Pero ahora el Señor Jesús llama a estos pescadores no para ejecutar un juicio, sino más bien para reunir a su pueblo en el reino de Dios y librarlos del yugo de la esclavitud del pecado. Así que entonces estos hombres no solamente serán pescadores de hombres, sino cazadores de hombres que se encuentran en el error, enemistados y bajo la ira de Dios. Este es el llamado que hace el Señor. Ahora, reconociendo la realidad, la labor no será sencilla, por lo cual más adelante el Señor Jesús les explicará más acerca del reino de los cielos, usando la misma metáfora de la pesca para decirles que la labor de predicar, de llevar y predicar el evangelio traerá peces buenos y traerá peces malos. Es decir, una misma pesca va a llevar a unos a salvación y a otros al juicio y a la condenación eterna. La misma pesca trae hombres trae hombres del mundo a la iglesia, pero en el día del juicio serán apartados de los justos.
Así que no debemos espantarnos que de repente salgan personas de en medio de la iglesia. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Cuesta trabajo a veces entender eso cuando amamos a alguien que finalmente se va. El mensaje que Jesús estaba proclamando era el arrepentimiento del reino de Dios. De esta manera, aquellos que se arrepentían, aquellos que creían en el Evangelio, podían entrar, como se lo dijo a Nicodemo, podían entrar y podían ver el reino de Dios. Y es en ese sentido el llamado a sus discípulos a pescar hombres, a reclutar nuevos súbditos para el reino. Debemos recordar que durante aproximadamente 3 años, y esta parte también es muy interesante, el Señor tuvo que lidiar con muchos aspectos del carácter de estos discípulos. Durante poco más de 3 años tuvo que lidiar con el carácter de estos discípulos. Ninguno de ellos, recordemos, tenía la sabiduría de los doctores de la ley. Ninguno de ellos tenía el liderazgo de Nicodemo, por ejemplo. Tampoco eran hombres poderosos ni reconocidos dentro de Israel. Creo que se volvió también muy chocante para los israelitas. Simples pescadores ahora eran los discípulos. Simples pescadores que eran hombres del pueblo, sin ninguna preparación, sin cultura, a fin de exponer en ellos su gloriosa gracia salvadora. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 y 28. 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 y 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El primer punto que yo veía es, tenemos todas las cualificaciones que tenemos en 1 Timoteo 3, ¿verdad? Y un pastor pues debe de cubrir todos esos requisitos, 1 Timoteo 3, Tito 1, pero este es otro buen requisito que deben de tener los que son llamados por el Señor, si tú te das cuenta. Esto significa que yo me gocé mucho cuando lo leí, porque dije, mira, esto me describe a mí, lo necio del mundo, lo vil, lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Todas estas características aplican perfectamente a mí. Así que esto me animó, porque a veces se siente uno frustrado de no ser lo que quisiera ser, o de no servir de la manera en que uno quisiera servir. Pero bueno, cuando veo uno que el Señor considera este tipo de aspectos, bueno, pues más bien nos anima a seguir adelante, a seguirnos perfeccionando en la labor que Él nos ha llamado. Pero por otro lado también es algo interesante. Dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A veces nosotros podemos llegar a tener la idea de cuando vemos algún tipo de persona que puede tener cierta influencia en el mundo, hoy le llaman influencer, una cosa así, pero bueno, creen que van a poder ganar muchísimas almas para el Señor si tan solo se convirtieran, que serían grandes ganadores de almas si esos hombres se volvieran al Señor. Pero no hay nada más errado que ese tipo de pensamientos. Es contrario a lo que marca la Escritura, si tú te das cuenta. Ahorita vamos a ir haciendo un énfasis en algo importante que encontramos en este pasaje y algo que creo que Dios nos ha ministrado a lo largo de estos años con respecto a ese llamado irrevocable y que viene de parte de Dios. Estos discípulos, como los decíamos, no eran los más sabios, no entendían muchas cosas. Dice Pablo, como lo necio del mundo lo escogió Dios. Así que era necesario entonces formar el carácter, por un lado, formar el carácter y moldear sus corazones. ¿Qué significa esto? Y este punto nos va a ayudar mucho también para que el Señor siga obrando en nosotros. ¿Cómo trabajó con ellos? Vamos a recordar algunos aspectos de estos discípulos con los cuales durante esos más de 3 años tuvo que trabajar. Primero, les enseñó la compasión. ¿Recuerdas que estos discípulos, después de que Jesús había enseñado a las multitudes, aquellos 4,000, aquellos 5,000, más las mujeres, más los niños,
estos discípulos que no tenían compasión, decía, Señor, despídelos porque no hay para comer. El Señor les dijo, no, tengo compasión por ellos, denle vosotros de comer. El Señor tuvo que desarrollar la compasión en ellos. Luego, ¿recuerdas cuando unos hombres traen a unos niños para que el Señor los bendijera? Y los discípulos pues empiezan a decir, no molesten al maestro. ¿Cómo que no molesten al maestro? El Señor una vez más los reprende y les dice, dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis porque de tales es el reino de los cielos. Entonces te das cuenta, empieza a moldear esa parte, empieza a moldear el carácter, empieza a moldear también sus corazones. Pedrito, que pensó que él era una persona sumamente compasiva y perdonadora, se acerca al Señor Jesús, como lo vemos en Mateo capítulo 18, y le dice, Señor, ¿debo perdonar a mi hermano 7 veces? Porque era muy compasivo Pedro. ¿Ves, Señor, cómo soy compasivo? 7 veces, no nada más 1, 2, 3, 7. El Señor le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7. Pero había algo más que formar en el carácter de los discípulos. Por eso digo el carácter es importante para formar gente que tenga llamado para el Señor. El Señor les dijo, herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Finalmente se esparcieron, ¿verdad? En pocas palabras, huyeron. Y es raro porque realmente esos hombres eran hombres rudos en su manera de vivir. No eran hombres, por ejemplo, de actividades dóciles o delicadas. Eran hombres para trabajar. Pero a veces pasa que en el cristianismo esos hombresotes que se echaban se vuelven unas, no sé cómo llamarle, cobardes. En vez de que se aplique ese carácter. Pero bueno, ahora Pedro en medio de ese contexto también le dijo al Señor, Señor, mi vida daré por ti. El Señor le dice, ¿tu vida darás por mí, Pedro? ¿Tu vida darás por mí? El Señor le dijo, no cantará el gallo antes que me niegues 3 veces. Finalmente el gallo cantó y Pedro lo negó 3 veces. Estos eran algunos aspectos que eran importantes moldear en la vida de los discípulos. No por nada, nuevamente, Primera de Timoteo capítulo 3, el 90% de la cualificación es carácter, el carácter necesario para poder expander el reino de los cielos, para poder tener ese llamado. O sea, ¿te das cuenta por qué escogió este tipo de hombres? Ahora, tú dirás, bueno, entonces, ¿cuál sería la razón por la cual los escogió? Bueno, pues realmente Dios, sabemos que Él es el sapientísimo Dios. Pero bueno, vamos a tratar de entender algunos aspectos, entendiendo lo que es la providencia de Dios, aquel que orquesta todas las cosas de acuerdo al propósito de su voluntad. Eran unos hombres que eran pescadores, ¿va? Eran pescadores de hombre y así se habían desarrollado en su oficio. Simples pescadores, pero estos pescadores habían podido desarrollar un aspecto de su carácter que se llama paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque recordemos que era necesario para poder pescar tener paciencia. ¿Qué significa eso? Pudiera estar toda la noche, recuerdan precisamente en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11, se habla el contexto de la pesca milagrosa cuando vienen y le dicen, señores, toda la noche hemos estado aquí, no hemos pescado nada. O sea, paciencia. Pero sabemos también que pueden pasar días y que no haya pesca. Digo, los que más saben acerca de esto podrían aclarárnoslo más. Pero el punto es eso. Estos hombres habían podido desarrollar la paciencia. Y no solo la paciencia, la constancia. Otro de los aspectos necesarios para los pescadores era tomar las redes y estarlas aventando, ¿verdad? Para tratar de pescar, jalar y ver si había caído algo. ¿Eso cuántas veces se hacía? Las redes se echaban las veces que fuera necesario hasta que finalmente ellos pescaban algo. Entonces, 2 puntos, paciencia y constancia. Así te empiezas a dar cuenta, qué difícil es empezar a desarrollar estos aspectos en nuestra vida. Paciencia, constancia.
Y además estos hombres deberían de buscar el tiempo y el lugar adecuado. Ellos sabían, ¿no? Si el agua estaba muy turbulenta, pues no es un lugar como para poder ir y pescar. Tenían que buscar aguas con cierta calma. En fin, ellos saben mucho más acerca de eso. Y bueno, por otro lado, ellos deberían de ser en cierta forma valientes. ¿Por qué? Porque no era sencillo meterte en una pequeña barca al mar, adentro del mar. Entonces, en cierta medida, esos hombres tenían que ser valientes. Hay otro punto interesante: paciente, constante, valiente. Y hay un punto muy sencillo que yo quiero comentar. Se llama, en el contexto específico de un pescador, es cuidadosos de no ser visto. Si el pez lo ve, ¿qué pasa? Si ven a la persona que está ahí, ¿huye? Sí, huye. Entonces ellos tienen que ser muy cautelosos. Ahora, esto es interesante desde el punto de vista de tratar de entender a veces cómo debe de ser el perfil de nosotros. En cuanto a qué, yo le llamaría de manera muy sencilla ser de bajo perfil, ¿no? O sea, bajo perfil. Ahora, no es algo que yo esté inventando. Juan el Bautista no dijo, ¿acaso es necesario que él crezca y yo mengüe? El apóstol Pablo dijo, soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, no es algo nuevo, pero son requisitos que Dios te pone para mantenerte en tu lugar adecuado, de siervo inútil, nada más. Entonces, es muy interesante también ser muy cuidadosos de no tratar de sobresalir. Y cuando digo sobresalir es, como ya lo hemos comentado, no que Dios, como dice la Escritura, porque el que se humille, dice el Señor, será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Si Dios te pone en una posición, gloria a Dios, ¿va? Pero el punto es cuando nosotros queremos ser vistos por los demás para ser alabados, como los fariseos hipócritas, que ya veremos más adelante. Ahora bien, esta labor que inició con los apóstoles, continuó con la iglesia temprana, ha permanecido hasta el día de hoy. De hecho, esta noble e importante tarea de ganar almas para Cristo es un llamado que es para toda la iglesia local. Por medio de este ministerio, lo que nosotros estamos reflejando es la preocupación del Dios Trino por la salvación de las almas perdidas. El método ya se nos ha sido dado y lo ha dado el Señor Jesucristo. La red no cambia, sigue siendo la misma, sólida, confiable, que es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que puede pescar a personas en este mundo engañoso, en caos, y cuyas vidas carecen de sentido. Y esta era la vida de muchos de los que hoy estamos aquí. Vidas que carecían de todo sentido. Y sin embargo fuimos atraídos a Cristo con esta red que es poder de Dios para salvación, como dice el apóstol Pablo, el Evangelio. Ahora decíamos, esta es la preocupación del Dios Trino, y cuando digo es la preocupación del Dios Trino es porque es lo que vemos nosotros a lo largo de todas las Escrituras, pero ahora de manera particular hablando en 1 de Timoteo capítulo 2 recordamos que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué decir del Señor Jesucristo, quien dijo, yo de mí mismo pongo mi vida y la doy en rescate por muchos? Y también es la voluntad del Espíritu Santo. Fue la preocupación inclusive de la iglesia temprana, como lo podemos ver con toda claridad cuando se expande en el libro de los Hechos capítulo 8, se expande el Evangelio y empieza a llegar a las otras ciudades como Samaria. Y esa era la continuación, y esa era la preocupación también continua del apóstol Pablo. Pablo, quien decía en Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo continuamente manifestaba un tremendo dolor por la salvación de los israelitas. Pero eso debe de ser también la condición de cada uno de los creyentes. Porque no solamente los apóstoles son llamados a ganar almas para Cristo,
No solamente los pastores o los ministros que tienen un llamado de parte del Señor son los únicos que predican el evangelio del reino de los cielos, sino que todos aquellos a los que el Señor llama, a todos los que el Señor llama, todos tienen de una u otra manera, todos de una u otra manera se convierten también en pescadores de hombres. Para esta iglesia local es importante cumplir la gran comisión por medio del evangelismo continuo, ya sea de manera individual, cuando lo hacemos, como lo decimos, uno a uno, y lo digo porque muchos no pueden ir al evangelismo o algunos no pueden ir al evangelismo corporativo, pero bueno, es evangelismo de manera individual y evangelismo de manera corporativa. Hoy veíamos en Números 33 la importancia que tiene que nosotros estemos recordando continuamente los grandes hechos que Dios ha hecho a lo largo de toda nuestra vida. Y decíamos que eso nos anima, nos causa gratitud y nos anima también a seguir adelante para el servicio y la consagración en nuestro ministerio. Si yo no volteo hacia atrás, yo no podría seguir hacia adelante. Pero el mirar hacia atrás y mirar lo que Dios ha y sigue haciendo en medio de la iglesia me ayuda a seguir perseverando. Ahora, esto lo digo porque hablando particularmente de esta iglesia local, hemos podido ver cómo una de las labores que el Señor ha bendecido y fortalecido es el evangelismo corporativo. Durante un tiempo no había evangelismo aquí. Tardó un buen tiempo donde no había evangelismo. Y de repente, bueno, por la gracia de Dios empezó. Y cuando digo empezó es que verdaderamente, a menos que el Espíritu de Dios mueva los corazones, es imposible que tú muevas a alguien a hacer algo espiritual como eso. Pero fue muy bonito porque empezaron a llegar más personas, ¿verdad? El evangelismo. Y hasta nos estábamos emocionando porque ya eran grupitos hasta de más de 10 en su momento. Y luego ya otros jóvenes empezaron, y no tan jóvenes, también a buscar ir los domingos en el Día del Señor. En pocas palabras, Dios bendiciendo y fortaleciendo el evangelismo local, que es fundamental de una iglesia que tiene vida espiritual. Yo recordaba en México en el 2013, cuando nace la iglesia de la Ciudad de México, habíamos sido, o éramos los que salíamos a la plaza, que era lo comúnmente se iba, la plaza, como 7 personas, y como muchos de ustedes saben, al día de hoy más de 50 personas van cada domingo al evangelismo. Va muchísima gente, aparte de lo que son los otros días de evangelización corporativo. Así que Dios está prosperando esta labor tan importante. Ahora, pero es importante también, creo yo, aclarar un punto. No solamente en el evangelismo personal y corporativo, no solo en el evangelismo personal y corporativo, sino también en las relaciones en la familia podemos evangelizar. Y quiero que pongamos atención para cuando nosotros estemos instruyendo a una persona que quizás a mí ya no me toca porque mi marido es creyente, pero creo que es un principio muy básico que si nosotros le creemos podemos seguir evangelizando por medio de él o dar el consejo para que evangelicen. Cuando el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y este punto es sumamente importante. Qué sencillo es evangelizar dentro del hogar. ¿Cuál es el punto? ¿La mujer tiene un esposo incrédulo? También cumple la gran comisión cuando ella se comporta o da un testimonio santo y puede dar una palabra adecuada. ¿Qué es una palabra adecuada? Una palabra sazonada con sal. O sea, en pocas palabras, hablar en el momento adecuado y no hablar todo el tiempo. Cuando una mujer se comporta de esa manera en santidad y hablando cuando debe de hablar, puede ganar a su marido, como lo dice el texto de Primera de Pedro.
Y no solo primera de Pedro, también lo dice primera de Corintios 7, que el varón o la mujer son santificados por medios del creyente. O inclusive cuando una mujer instruye a sus hijos en los caminos del Señor. Así que es muy importante tener esto siempre presente. Si una mujer tiene hijos pequeños, yo no le diría vete, salvo que el marido está al pendiente, pero tienen tanto trabajo para poder guiar y dirigir a los hijos a los pies de Cristo. Aunque yo recuerdo que desde que nuestro Moisés era un niño, andaba con nosotros en la calle también, ¿verdad? No hay pretexto, mejor vamos a procurar ir todos como familia al evangelismo, para que de manera natural ellos lo vean y no como algo excepcional. Muy bien. Pero bueno, esto quiere decir entonces que cada uno de nosotros tiene un llamado muy particular de parte de Dios y allí puede servir para la expansión del reino de los cielos. Inclusive las personas que trabajan en algún lugar pueden llevar el evangelio en ese lugar. Muchas veces es posible que no se vea fruto de inmediato. Y esto es algo que escuchas continuamente, por ejemplo, en lo que es el evangelismo corporativo. Oyes las frases similares a esto. Yo creo que no estamos haciendo bien el evangelismo porque no llega nadie. No, no es que no llegue nadie. Formación de carácter. Porque imagínate, ¿no? Se te aglomeran las personas. Ahora ya no caben aquí porque llega tanta gente del evangelismo que ya no sabemos ni qué hacer. ¿Sabes qué sucede con eso? El orgullo del corazón empieza a desarrollarse. Eso lo entendí hace muchísimos años. Porque llegabas, predicabas en la calle y veías una bola de gente y te bajabas de ahí como si hubiera sido Whitfield, aquel que predicaba a grandes multitudes, ¿no? Y te creías Whitfield. Pero a la siguiente domingo llegabas y un alma, nadie te hacía caso, nadie. Entonces decías, y entonces empiezas a entender, claro, o sea, porque no eres tú, es la gracia de Dios que si quiere, obra en las personas. Entonces, no es que estemos haciendo algo mal, formación de carácter, perseverancia. Y Dios a su tiempo, en su gracia, ¿qué va a hacer? Dios en su tiempo, en su gracia, nos va a permitir atrapar con la red del evangelio hombres para su gloria. Así que no desmayemos porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Más bien sigamos orando, que el Señor nos haga sabios para ganar almas, como lo dice Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Que nos siga aumentando entonces, que nos siga aumentando el deseo de ir a ser discípulos en esta ciudad, en este país. También meditando en esto, recordaba que solamente son 8 iglesias las que al menos forman parte de este ministerio. Pues son 32 estados, ¿no? O sea, todavía falta mucho por hacer. Pero realmente cuando dice ir a hacer discípulos a todas las naciones, no está pensando Querétaro, el Señor, está pensando realmente hacer discípulos en otras naciones. Entonces tenemos que avanzar en el estado de Querétaro, tenemos que avanzar en este país, tenemos que avanzar en las misiones. Ahora, aquí hay una relación impresionante para algo. Para poder, no solo necesitamos paciencia, constancia, perseverar, ¿verdad? Para poder ver la gloria de Dios en medio de nosotros, de ir y predicar el evangelio, el poder tener un carácter, el poder entender que cuando Dios te permite ver su gloria un poquito, pues bueno, es su gloria, y cuando te permite ver nada es por su gloria también. Pero un punto importante para que nosotros podamos seguir avanzando en ese anhelo y deseo de poder extender el reino de los cielos como iglesia local es primero no ser místico, ¿no? Tenemos que acabar, ahora sí, tenemos que acabar con todo lo que existe en este país. O como ha habido el deseo lícito de ir a San Miguel de Allende, Allende, Morelia, San Juan del Río. O sea, de verdad, nadie dice que no. Y es el deseo de todos los que estamos y formamos parte de estas iglesias, que se forme algo en cada lugar. Eso es la voluntad revelada de Dios, no tenemos duda.
Pero si no hay fidelidad en lo poco, si en lo poco no somos fieles, ¿quién nos confiará lo más? ¿Dónde están esos hombres fieles para que entonces se nos confíe más y podamos seguir extendiendo el reino de los cielos a muchas otras ciudades? Necesidad, un buen, pero fidelidad, carácter, orgullo, que el Señor siga formando los varones de esta iglesia. Un punto importante, otro punto importante, no solo la fidelidad en lo poco para que en lo más seamos fieles, sino también la oración. No puedes disociarla, es imposible disociar la reunión de oración. No es una pedrada temporal, ¿no? De decirle, pero otra, es la pedrada cíclica, ¿no? Que corresponde, ya nos faltaba hacer una exhortación. Pues es que es necesario estarlas haciendo, no solamente aquí, en todas y cada una de las iglesias, que sigamos avanzando por medio de la oración. ¿Queremos ver una obra allá en San Miguel de Allende o no? Pues ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos de estar haciendo? No, o sea, si formamos nosotros solo movimientos carnales, se van a desaparecer. Pero si son del Espíritu de Dios, van a permanecer, porque se van a levantar hombres verdaderos del Espíritu de Dios que no van a buscar lo suyo, sino lo de Cristo. Y entonces podemos confiar en esas personas para la expansión del reino. Así que hay que estar orando, intercediendo. Si aquí ya llegan 20 cacho, ¿no? Ya han llegado 20 o no sé cuántos, ¿no? El sábado. Y gracias a Dios que aquí hay 2 reuniones. Eso es muy bueno. Pero si algunos todavía pueden venir y no lo hacen, pues arrepiéntanse, porque entonces ¿cómo vamos a expandir el reino de los cielos? ¿Solo por mis buenos oficios de predicador? No. Muy bien. Debemos entonces hacer esto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a evangelizar? Hasta que se complete el número de los escogidos, ¿no? Ya cuando estén todos adentro del redil, hemos acabado y nos vamos a las moradas eternas. Así que mientras llevemos mucho fruto, porque en esto es glorificado el Padre. Ahora, segundo punto, es más corto, así que creo que sí nos puede dar tiempo. Dice el texto, versículo 21 y 22. Ya me siento mejor. Dice, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora, ambos pares de hermanos fueron llamados por el Señor Jesucristo, ¿Cómo respondieron? Inmediatamente, ¿no? O sea, eso dice el texto. Ambos respondieron, ¿cómo? Inmediatamente ante el llamado del Señor. Ok. Mateo hace un énfasis muy interesante acerca de la disponibilidad para abandonar todo para seguir a Jesús. Eso lo dicen los versículos que hemos leído. Y esto nos recuerda, por ejemplo, cuando Jesús llamó a Mateo. Dice que cuando lo llama, le dice, ven y sígueme, él se levantó y le siguió. Así que vemos también aquí en estos llamados aspectos similares. Por ejemplo, en el caso de Mateo, dice que dejó el banco de los tributos y se olvidó del banco de los tributos y siguió a Jesús. En el caso de Andrés, de Pedro, no sé por qué he dicho Andrés, sí es Andrés, pero es Pedro y Andrés su hermano, dejaron la barca y las redes de pesca. Hay una disponibilidad de abandonarlo todo por seguir a Jesús. Aquí yo te ruego algo, sería muy bueno empezar a meditar por qué estaban dispuestos estas personas a darlo o dejarlo todo para seguir a Jesús. ¿Cuál es la diferencia que había entre aquel tiempo y el tiempo de hoy? Que hoy ya somos más inteligentes quizás o tenemos una capacidad de desarrollo mucho más amplia como para tomar decisiones más sabias que la que tomaban antes estos pescadores. ¿Por qué hoy cuesta tanto trabajo entender estas cosas?
Pero vamos meditándolo para que veamos, para que entendamos lo que es más bien resistir continuamente, como lo dice el libro de Hebreos, el Espíritu de Dios, resistiendo el llamado del Espíritu de Dios continuamente en tu vida. Dice versículo 21, nos dice que Juan y Jacob estaban remendando redes. Eso quería decir que evidentemente las habían estado usando y como las usaron, les estaban dando un cierto tipo de mantenimiento. Ahora la pregunta, ¿en qué las habían usado? Ahora, el texto, la escritura no lo dice, por eso puedo hacer la pregunta, ¿no? ¿En qué las habían estado usando? De acuerdo al Evangelio de Lucas 5:11, en juntar la pesca milagrosa. Ahí habían juntado todos esos peces que habían tenido y bueno, era momento de darle mantenimiento a la red. Ahora, podemos leer ese pasaje de Lucas porque es trasfondo del llamado de los 4 discípulos. Mira, Lucas 5, versículo 1 al 11. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Así que este pasaje entonces nos sirve de trasfondo de estos 4 discípulos, ya que habíamos dicho en un principio que algunos habían escuchado el testimonio de Juan el Bautista y se habían convertido por el testimonio y la predicación de Juan el Bautista. Pero ahora, en este contexto, vemos que el Señor hace un gran milagro delante de todos. ¿Con qué propósito? Una vez más, para mostrarle a todos ellos que Él era el Mesías que había de venir. El propósito de haber hecho ese gran milagro delante de ellos es mostrarles que Él era el Mesías, el Rey de Israel. Y al ver este poder, al reconocer la santidad de Dios, como lo hemos visto, vemos que Pedro reconoce su pecado. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Reconoce que es el Hijo de Dios y además se humilla delante de Él. Y ese mismo temor que tuvo el apóstol, que tuvo Pedro, lo tuvieron los otros 3 discípulos. Todo esto fue la preparación, como lo vimos en el último versículo, para el llamado que el Señor Jesús les hizo. Cuando Jesús les dijo, venid en pos de mí. Por lo tanto, inmediatamente lo obedecieron y lo siguieron. Realmente valía la pena dejarlo todo por el Rey, pues estos hombres habían encontrado la perla del gran precio. Es increíble ver, ¿no?, cómo Dios prepara todo perfectamente para que nosotros simplemente no hagamos nada, sino solamente seguirle. Ese es el llamado eficaz, real en el corazón de una persona. No hay manera de resistirse ante él. Podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿cuánto implicó el costo de seguir a Jesús en estos pescadores? ¿Cuánto implicó el costo de seguir a Jesús en estos pescadores?
Y amado hermano, estos hombres muestran que la intención de su corazón, ¿cuál era? Dejarlo todo por seguir a Cristo. Eso era lo que muestra. Dejarlo todo para seguir a Cristo. ¿Qué significa eso? Sí, significa la barca, significa la red, pero también significa que si tenían algún anhelo o algún deseo de tener riquezas en este mundo, estaban literalmente renunciando a la esperanza de hacerse ricos y más bien buscar una herencia eterna. Eso es lo que están manifestando estos hombres. Ahora, considera además que los judíos tienen todavía un pecado muy claro que se llama la avaricia. Los judíos tienen un problema muy serio con el dinero. Entonces ellos estaban dispuestos a dejar verdaderamente todo por seguir a Jesús. Y esto nos debe de llevar a preguntar también a los que están aquí, ¿tú estás dispuesto también a renunciar a todo lo que tienes para seguir a Jesús? Por eso te decía cuando empezamos esta parte del pasaje, ¿cuál es la diferencia de aquellos hombres que fueron llamados en ese contexto y el tiempo en el que nosotros hoy vivimos, como para que nosotros atendamos el llamado del Señor Jesucristo? El tema es que no estoy yo haciendo un llamado, no es un hombre el que hace el llamado. El tema es que el llamado lo hace el Señor Jesucristo por medio de su palabra, por medio de su evangelio. Ahora, la pregunta entonces es, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús? ¿Sí o no? Ahora, hay un problema. Si dices que sí, pero es un voto insensato, eso lo habíamos visto aquí, es pecar contra Dios. Se llama mentir. Es mentir y pecar contra Dios. Más bien muchos son como el joven rico. ¿Qué hizo el joven rico? Recordamos que el joven rico, cuando el Señor Jesús le dijo, ven y sígueme, vende todo lo que tienes, y entonces ven y sígueme, y el joven rico le dijo, es que tengo muchas posesiones. Y el punto del joven rico, ¿cuál era? Que tuvo en mayor estima todas sus posesiones que seguir a Jesús. Y ese es el resumen de todo. Cuando uno busca o no busca a Jesús. Este hombre tenía muchas posesiones, yo a veces irónicamente lo digo, ¿verdad? Para también ser un poco chocante. Al menos ese hombre tenía muchas posesiones, pero otros no tienen nada y no se entregan a Jesús. Dices, absurdo. Absurdo también él, pero absurdo aquel que no tiene nada y todavía resiste la gracia preciosa del Salvador, sin saber de qué se está perdiendo. Pero sí debemos reflexionar, ¿por qué no estamos dispuestos a darlo todo por Jesús? Pero hay algo más que encontramos en Jacobo y Juan su hermano. Dice que ambos estaban dispuestos a dejar su empleo y no debemos de perder de vista que el empleo era algo lícito, era su sustento natural, era válido que ellos trabajaran. El que no provea para los suyos es peor que un incrédulo. Sí, que es válido que hicieran eso. Entonces, pero no solamente estaban dispuestos a dejar esto, sino también estaban dispuestos a dejar a su padre. Y otra vez, esto nos ayuda a discernir, a crecer en la madurez espiritual para entender el llamado del Señor. Esto me remonta pues, a los dos mayores mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, esto lo decimos por lo siguiente. Primero, ¿qué hicieron estos dos hermanos? No hicieron se dice petit comité, una junta en casa para que deliberaran. ¿Qué crees? Que tuve un llamado del Señor, pero pues no sé qué piensen ustedes como para deliberar si debo o no seguir al Señor. No se hace eso. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Enseguida le siguieron. No le dieron vuelta. Y así debe de ser. Ahora, esto nos debe de llevar a entender que el estándar para seguir al Señor Jesucristo sigue siendo exactamente el mismo, ¿o no? ¿O si ha cambiado, verdad? ¿Alguien cree que ha cambiado el estándar? Que ya nuestros tiempos son más modernos y que realmente, pues esto no es para tanto. No, ¿verdad? Realmente el estándar, el llamado es lo mismo, el Señor nos pide todo lo que somos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Bueno, entonces, el estándar sigue vigente. Él dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. En una ocasión, recuerdan cómo uno de los discípulos
se le acerca y le dice: Señor, deja que primero entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Ahora, para algunos podría sonar un poco chocante también decir: oye, pero ¿por qué tanta radicalidad, no? ¿Qué de malo había en ello? Pero vamos a aclarar qué es lo que el Señor nos está dejando como instrucción para nuestros días, que es impresionante cómo tiene uso este principio que te voy a comentar. No significa que el Señor está disminuyendo las demandas de honrar a los padres. Escucha, Señor no está diciendo eso, no está disminuyendo las demandas de honrar a los padres, sino más bien está quitando toda tensión que pudiera surgir en la familia para seguirle. Quitando cualquier tensión en la familia para seguirle. Porque a veces pasa eso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? No, espérame. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Y entonces, ¿cuántos problemas nos podemos evitar si entendemos este principio tan sencillo? Nuevamente, después de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza, mente y ser, el Señor manda que honremos a nuestros padres. Inclusive, como aquí lo pudimos estudiar alguna vez, manda también a que recompensemos a nuestros padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. De hecho, si tú recuerdas también, esto es algo que el Señor reprende a aquellos religiosos hipócritas llamados los fariseos, ¿no? Aquellos que decían: es mi corbán a Dios todo aquello con lo cual yo puedo ayudar a mis padres. Según lo que ellos daban, ¿verdad?, a Dios, era lo que estaban dando para sus padres, pero el Señor lo reprende y le dicen que ellos estaban invalidando la ley de Dios, el quinto mandamiento de la ley de Dios. Es cierto, ellos debían, ejemplo, si tenían que dar la menta, el eneldo y el comino, era necesario hacer esto, que es para Dios, sin dejar de hacer lo otro, que era para sus padres. Era necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Un punto final y no menos importante que debemos de considerar es que el resultado de la obediencia no depende de nosotros mismos. Y no depende porque, dice el Salmo 14, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Aún se han corrompido todos. No hay quien busque a Dios. Ni tan solo escuchar la voz de Jesús logró esta impresión en ellos, sino debemos de recordar la elección del Padre y la obra interna del Espíritu Santo, quien hizo resplandecer su palabra en los corazones para que ellos pudieran obedecer. Pues el Señor dijo que nadie puede ir al Hijo si no fuere dado por el Padre. Amén. Amén. Pasemos a la Santa Cena. Hermano que estás aquí, ahí estaba. Por medio de la Santa Cena recordemos este glorioso evangelio que resplandeció en nuestros corazones. Cuando Dios hace un llamado en el corazón, no hay forma de evadirlo. Es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios arrastrando y llevando a uno a los pies de Cristo. Y no solo a los pies, también recordamos por medio de esta Santa Cena ese precioso sacrificio que Cristo hizo por nosotros y que ahora recordamos. Que esto nos ayude a valorar verdaderamente nuestra conversión. Que al recordar este precioso evangelio que el Señor nos ha concedido, podamos meditar, primero, examinarnos si realmente estamos en la fe, y dos, realmente meditar si estamos haciendo lo que debemos hacer, si estamos entregando lo que debemos entregar, hablando de nuestras propias vidas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame, dijo el Señor. Así que el Señor nos lleve a meditar cómo Él nos llamó,
nos salvó y aún nos capacita para poder llevar a cabo esta gran comisión. Y al recordarlo, que el Señor nos ayude a renovar nuestro compromiso de seguirlo. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hay varios aspectos, Señor, que necesitamos que tu Espíritu obre en nuestro corazón, Señor, para que queden sellados, para que puedan dar fruto al 30, 60 y 100 por uno, Señor. Padre, primeramente el privilegio que hemos tenido de haber sido llamados, Señor, por el poder de lo alto, Señor, habiendo sido elegidos, Señor, habiendo sido, Señor, llamados, justificados, Señor, solo por gracia. Y ahora poder estar, Señor, en tu presencia. Padre, ayúdanos a tenerlo continuamente presente, Señor. Ayúdanos a recordar el costo, Señor, que fue la muerte de tu Hijo amado, Señor, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a reconocer, Señor, que hubo un propósito para el cual ahora somos llamados nosotros para ser miembros, Señor, de este reino de los cielos, Señor, que es seguir avanzando la extensión del reino por medio de tu evangelio. Oh Padre, ciertamente no somos los mejores, Señor, pero tú has dicho que lo necio, lo vil, lo débil del mundo has escogido tú, Señor. Y ese es el perfil de la mayoría de nosotros, Señor. No somos muchos sabios, ni muchos fuertes, ni muchos poderosos, Señor. Oh Padre, pero hay una realidad en nuestros corazones, Señor. Anhelamos seguir sirviéndote, Señor. Anhelamos seguir santificando nuestros corazones, Señor. Y aún como lo habíamos visto en número, Señor, limpiándonos de esos ídolos de este mundo, Señor, y de los cuales Pablo también exhorta: guardaos de los ídolos, dice Pablo, para que podamos entregarnos, consagrarnos, Señor, de una manera más santa, más pura, como tú te lo mereces, Señor. Padre, que estos tiempos, Señor, nos ayuden a ver más claramente, Señor, tu buena voluntad para con nosotros. Ayúdanos a cumplir, Señor, en lo individual, como familia, como iglesia, Señor, esta comisión que nos has dado. Y Padre, que recordemos, Señor, que si en verdad hemos muerto, que si en verdad Cristo nos amó y se entregó por nosotros, Señor, podamos decir, Señor, que lo que ahora vivo, lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo del Hombre, Señor. Padre, que esa sea una realidad y no solamente un texto de memoria, Señor. Que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Padre, que se pueda manifestar, Señor, esos frutos, Señor, esos buenos frutos de amor, Señor, que produce, Señor, la justicia que se nos ha dado en Cristo. Ayuda a tu iglesia, Señor, santifícala. Y Padre, levanta jóvenes piadosos, Señor, jóvenes o no tan jóvenes piadosos, Señor, que puedan ser, Señor, esos discípulos, Señor, que formen un carácter aprobado, Señor, para que el día de mañana te sirvan, Señor, de una manera fiel, Señor, dentro de tu iglesia. Y Padre, bendícenos en esta santa ordenanza. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén.